Nuestra crisis. Bueno, pues nuestra crisis, la española, es como la del resto de Occidente. O sea, es una crisis que se genera, en parte por un abandono del patrón oro, con la finalidad de financiar déficits públicos que puedan permitir dar a los ciudadanos bienes y servicios que no tengan que pagar con sus impuestos, y para no generar inflación lo que hacemos es focalizar toda la liquidez que se mete en el sistema en determinadas decisiones de consumo, como por ejemplo la adquisición de vivienda. En España además tenemos un problema más. ¿Cuál es? El problema de las cajas de ahorros. El problema de las cajas de ahorros, porque en España, si nos damos cuenta, los bancos no nos han dado grandes problemas, Hablamos de la banca, pero es el subsector cajas de ahorros. Los bancos, pues ha habido alguno y se pueden ya dar nombres, ¿no? El Banco Pastor debía estar mal porque tuvo que absorberlo el Popular. Se solucionó como se solucionan estas cosas. Es decir, le faltaban recursos propios, es decir, estaba más endeudado de lo que le permitían los límites legales, simplemente porque el valor de sus activos se había deteriorado, pero todavía era superior a la deuda que tenía, y antes de que se siguiera deteriorando, lo compró otro, lo absorbió, repuso. Muy bien, una solución de mercado. Hay algún otro banco pequeño que así ha sido también, hay algún otro que se habla siempre en el mercado que está a la venta, pero no hemos tenido, el único banco que ha sido intervenido era filial de una caja de ahorros, que era el Banco de Valencia. Entonces nosotros tenemos algún problema ahí en las cajas de ahorros que es diferencial en España. Yo no estoy en contra de las cajas de ahorros, No soy de los liberales que creen que todo tiene que tener propietario. O sea, o que tiene que tener forma de sociedad anónima. Es decir, los bancos son entidades bancarias con forma de sociedad anónima. Las cajas rurales, por ejemplo, y aquí volvemos a lo de la pasión por el tamaño, son las entidades bancarias más pequeñas del sistema español, tienen forma cooperativa y no nos han dado ningún problema. Otra demostración de que el tamaño no es lo importante. Las cajas de ahorro, que son entidades bastante grandes, el tamaño medio de una caja en España supera el tamaño medio de un banco. No nos confundamos, que las dos grandes entidades bancarias españolas sean bancos no quiere decir que el tamaño medio de los bancos supera el tamaño medio de las cajas, es al revés, el tamaño medio de las cajas supera el tamaño medio de los bancos. Bien, el problema de las cajas es un problema político, es un problema de que en un momento dado se viola los derechos del fundador. Voy a explicar esto. Las cajas de ahorro son fundaciones. Una parte de ellas muy importante las fundó la Iglesia y otra parte muy importante de ellas las fundaron entes locales, diputaciones provinciales, básicamente. Diputaciones provinciales y ayuntamientos durante el siglo XIX, y las de la Iglesia, algunas son muy antiguas, vienen del siglo XVIII. Bien. El fundador, que es un derecho reconocido en la Constitución española, pone un patrimonio, renuncia a él, elabora unos estatutos de fundación y dice para qué tiene que dedicarse ese dinero y cómo tiene que gobernarse. Eso permitió que la Caja de Ahorros, que fundó el padre Piquer en 1702, haya vivido hasta muy recientemente. En un momento dado, en 1977 y luego posteriormente en 1982, se decide que las cajas de ahorros tiene que haber representantes del cuerpo social, básica, que es la excusa para meter a los políticos. Y desde entonces, pues en 35 años nos hemos cargado las cajas, algunas con casi 300 años de historia. Se resultaba que las cajas, cuando sus fundadores no se inmiscuían, porque muchas veces sus fundadores estaban muertos, porque sus fundadores eran personas jurídicas que lo que habían hecho es darle un estatuto que decía cómo se debía gestionar ese patrimonio y con qué fin. Habían funcionado perfectamente. Fíjense que además estamos redescubriendo las cajas de ahorros por otra vía, porque la finalidad de las cajas de ahorros era favorecer el crédito de los más desfavorecidos. Es decir, lo que ahora, cuando de vez en cuando alguien monta un banco para dar microcréditos, llama
prácticas financieras de inclusión social. Que es muy pedante la expresión. Oiga, pues si las prácticas financieras de inclusión social eran el Monte de Piedad, que después de la Guerra Civil permitía a la gente en un estado de necesidad empeñar un colchón. ¿Me explico? Ahora que hablamos tanto de microcrédito. O sea, ahora nos damos cuenta que tenemos un problema porque hay un segmento muy grande de la población que no puede acceder al crédito. Que el crédito es bueno, claro que es bueno. Permite montar pequeños negocios, anticipar alguna decisión de consumo, siempre que uno sepa medir que el crédito lo tiene que pagar con superávit futuros. Y entonces nos inventamos lo del microcrédito. Y para eso tenía usted ya las cajas. Lo que pasa es que usted primero viola los derechos del fundador de la caja y luego me convierte la caja en un banco. Pero claro, la función social de un banco funciona si hay accionistas que se mueven por el principio del beneficio, y no critico eso. O sea, digo que el principio social, el objeto social de un banco funciona cuando hay accionistas detrás. Y el objeto social de una caja, que es otro, aunque sea en el mercado del crédito, funciona cuando hay detrás una fundación. Ahora, de repente usted cambia el objeto social de la caja, ya no es la práctica de inclusión financiera, de inclusión social que se dice ahora, el microcrédito, permitir el acceso al crédito a las clases más desfavorecidas, y detrás no le pone accionistas, le pone unos señores que no responden ante nadie, porque por lo menos cuando hay accionistas el equipo directivo responde ante ellos. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? No la mía. La de los gobiernos, la de los gobiernos que padecemos. Pues han sido 4 por fases. La primera respuesta de nuestros gobiernos fue la negación. No hay crisis. ¿De acuerdo? Sobre todo bajo esa idea equivocada de que la economía es un estado de ánimo, como dijo algún presidente del gobierno, o que la economía no es ciencia, sino que es técnica. Bien ustedes, la economía es ciencia, no es técnica. Los economistas son científicos, no son técnicos. Ese es uno de los grandes errores en el uso de la economía. Ya sé que algunos de los que están aquí me dirán, oh, pues vaya ciencia tú, vaya ciencia que no da una, ¿no? Yo creo que aquí es importante para entender, claro, por qué se atreven a negarse la crisis, por qué se cree que la economía es un estado de ánimo, muchas cosas, a entender por qué la economía es una ciencia y cómo funciona. Mire, la economía lo que no es una ciencia exacta que permite, cuando se aplica soluciones técnicas, acudir a la ingeniería. Es decir, un físico, si yo tiro una moneda de esta altura, me dice exactamente qué velocidad lleva la moneda en cualquier punto del trayecto, porque utiliza la fórmula de la ley de la gravedad, que nos explica con qué velocidad y la aceleración, ¿no? Con qué aceleración va cogiendo la moneda y, por tanto, qué velocidad lleva en cada uno de los puntos. Me dice, aquí va a una velocidad, y aquí va más deprisa, aquí va más deprisa, y además me dice en cada punto qué velocidad lleva. Porque eso es una ciencia exacta. Y permite su aplicación, que es la técnica, es la ingeniería. La economía no permite eso. La economía tiene escasa capacidad predictiva. Y tiene escasa capacidad predictiva porque lo que observa es el comportamiento de humanos. Y el comportamiento de los humanos no es predictivo. Es más o menos razonable. Más o menos razonable. Pero no todos los humanos responden igual, ni de la misma intensidad. La economía se parece muchísimo más a la medicina. Muchísimo más. Vamos a ver. Este es un ejemplo que algunos ya me han oído varias veces.
Si yo me planto delante de mi médico y le digo, mire usted, yo sigo una dieta totalmente desequilibrada, donde me tomo 10 tabletas de chocolate al día, 2 kilos de azúcar y 6 u 8 botes de mermelada. Y de ahí no bajo. Alguno dice, para ahí ni sube, ¿no? Bueno. Claro, el médico sabe exactamente cómo voy a acabar. Lo que no sabe es cuándo. Como todos sabemos que la emisión de monedas en respaldo metálico termina generando inflación. Lo que no sabemos es cuándo. Y si usted controla la inflación para generar una burbuja, sabemos que habrá una burbuja en qué sector y que explotará. Lo que no sabemos es cuándo ni con qué intensidad. Porque dos pacientes que le cuentan al médico la misma dieta, pues el médico tiene primero que el peso no es el mismo peso, pequeños detalles que desconoce, aunque les pregunte muchas cosas, como que uno algunos días no coge el ascensor y el otro sí. Y luego está el factor, el factor cromosómico, el factor genético. Pero lo que está claro es que esos dos individuos van a acabar diabéticos y ciegos. Lo que no sabemos es si se morirán antes de quedarse ciegos o después. Es más, alguno a lo mejor se salva de la ceguera por la muerte. ¿No? Así es como funciona la economía. Entonces, la economía es una ciencia con una capacidad predictiva limitada. Sin embargo, en general, los políticos han creído que la economía tiene capacidad predictiva, siguen vendiendo que tiene capacidad predictiva y, por lo tanto, que es un problema técnico la solución de nuestros problemas. Y además se han arrogado una responsabilidad de la que ahora se arrepiente, que es que son capaces de solucionar nuestros problemas económicos. Esta es la gran crítica a la planificación central. El Estado no puede arrogarse unas capacidades que no tiene. Es como los bancos centrales cuando dicen que ellos van a calcular la cantidad de dinero que necesita la economía. Y, por cierto, últimamente funcionaban con reglas que parecían razonables, ¿no? Hacerla crecer un porcentaje. Dice, oiga, pues para eso ya estaba el oro, que también crecía un porcentaje, el porcentaje de esta acción. Y no depende de la voluntad de unos individuos que en un momento dado deciden, sí, pero como este año es excepcional, en vez del 2, este año nos vamos a saltar la regla. Necesitamos reglas. Necesitamos reglas porque, como decía un ministro a Napoleón III, solo podemos apoyarnos en aquello que ofrece resistencia. Lo que no ofrece resistencia no sirve para nada. Bien, entonces, la primera respuesta ha sido la negación de la crisis y la idea, además, de que hay capacidad predictiva en economía, de que el Estado puede tener toda la información necesaria para tomar la decisión correcta en el momento en que se necesita. Y está claro que no. No fallan porque sean no fallan porque sean malas personas. Fallan porque son unos negados. O sea, fallan por ignorancia, por soberbia, o como decía Hayek, la fatal arrogancia. La segunda respuesta, después de esta introducción medio filosófica por el tema de la negación, es aquí en España fue los reales decretos del anterior gobierno que, en vez de pedirle a las entidades que valorasen adecuadamente sus activos para ver cuál era la diferencia entre sus activos y sus pasivos, lo que hace es exigirles más recursos propios. Oiga, si no nos interesa que tengan más recursos propios, que está muy bien, que aumenta la solvencia, que es verdad. Lo que nos interesa es saber si entre su activo y su pasivo hay una diferencia todavía positiva o no la hay. Y no se les pide eso, se les pide que pongan más recursos propios. No, primero. Es más, se le hace un daño tremendo a la banca española porque se le exigen más recursos propios que a la banca extranjera. Por lo tanto, la banca extranjera, en ese sentido, pues salía beneficiada en términos de competencia. No. Si el coeficiente, si es este, el que vamos a usar, que es muy bajo y por eso se ha modificado, de hecho ha pasado del 2% al 9%, si es ese, que usen el mismo que los demás, pero en cualquier caso valorar adecuadamente sus activos.
se favorece además una normativa contable que desincentiva a las entidades a vender. Las entidades no han vendido activos. ¿Por qué no querían vender activos? No solamente porque si vendían les habría surgido una pérdida, porque el valor por el que figuraban los activos en sus balances era superior al valor de mercado, sino esto es mucho más importante, porque cuando algunos discutíamos la valoración de los activos de la banca nos contestaban, ¿y qué valen? Y efectivamente tenías que decir, no lo sé. ¿Por qué tenías que contestar no lo sé? Porque en un mercado donde no hay transacciones no se sabe lo que valen las cosas. Yo sé lo que vale una acción del Santander porque cotiza todos los días. Yo sé lo que vale una onza de oro porque cotiza todos los días. Yo sé lo que vale un piso cuando hay transacciones, más o menos. Se ha vendido el del tercero, uno una calle más abajo. Pero cuando no hay transacciones no sabemos lo que valen las cosas. Entonces, el mejor modo de defender las valoraciones por las que figuraban los activos en los libros de los bancos era no sacarlos a la venta, porque si salían a la venta habría lo que los tasadores llaman testigos. Y los testigos permiten valorar. Y si hubiéramos valorado, ya habríamos descubierto el agujero que teníamos hace mucho tiempo. En esto, que llega el señor de Guindos, que es liberal pero poco. O liberal pero con timidez. Es un liberal tímido. Y nos saca dos primeros reales decretos que enardecen a las masas liberales. Exigencia de una correcta valoración de activos. Vamos bien. Es decir, no sé lo que valen las cosas, pero va a hacer usted una cosa, las va a valorar por nada, muy bajo. Así, si el precio que pudiera tener en el mercado es mejor, lo venderá. Empezarán a vender, tendremos testigos, y si las cosas valen más de lo que yo le he dicho, señor, que para eso soy el ministro, pues entonces valdrán lo que dice el mercado. Pero ya por fin sabremos lo que vale. Pero claro, en algún momento alguien le debió apercibir al señor de Guindos de que, hombre, que esto del liberalismo no se lo debe tomar en serio. que esto de la libertad de mercado no va en serio. O sea, la libertad de mercado solo existe para un segmento de la población. Claro, pero no, aquí somos liberales de cintura para abajo. Pero no vamos a ser liberales de cintura para arriba. Y entonces creamos el banco malo, que se carga los dos primeros reales decretos del señor de Guindos, que nunca me ha hablado, pero después de esto no me volverá a hablar. El banco malo no es más que un instrumento de sostenimiento de los precios de los inmuebles. Si se hubieran dejado los dos primeros reales decretos, los bancos habrían tenido que empezar a vender sus activos. Habrían encontrado incentivos a vender sus activos, porque las valoraciones eran bajas. Y si no eran suficientemente bajas, otro real decreto que valore todavía por menos. Hasta que reciban ofertas que superen los valores contables. Y entonces ya no les interesa retener el activo. La falta de liquidez era por eso. Y por otra cosa más, porque la poca liquidez que llegaba del Banco Central se dedicaba a financiar el déficit público. Empieza usted a vender activos. Pero alguien le dice lo del liberalismo y entonces se crea el banco malo. El banco malo no es más que un sostenedor de precios. Yo le compro los activos y me encargo y tardo 15 años en venderlos, porque si los vendemos de golpe los precios caen. Claro, oigan, pero es que esa es la solución que se nos aplica a todos los demás. Esa es la solución que se le aplica a la gente que tiene que vender su casa para saldar una deuda. Cuando uno está sobreendeudado y su capacidad de generar superávits en el futuro no es suficiente para hacer frente a su deuda, tiene que vender activos. Y los tiene que vender en el momento en que necesita el dinero al precio que le da el mercado. Y eso le pasa a mucha gente. Pero no vamos a permitir que le pase al cómplice del Estado, al que le financia los déficits públicos. Algunos dicen, el banco malo dará dinero. Bueno, claro, dinero. Vamos a ver, beneficio contable va a dar. Estoy casi seguro. Porque si usted compra hoy y vende dentro de 15 años,
Pues si compra por 100 y dentro de 15 años compra por 115, vende por 115, pues ha ganado dinero. ¿Pero es razonable ganar un 15% en 15 años? O dicho de otra manera, ¿era razonable comprar a 100? Claro. Es que una cosa es el resultado contable y otra es el beneficio económico. En 15 no hay un inversor que asuma el riesgo de un banco malo, ¿se ve?, por un 15% que he puesto de ejemplo en 15 años. Un inversor probablemente, calculo yo, y esto es un cálculo que he hecho, que exigiría por una operación de estas características un 16% anual. Por lo tanto, si dentro de 15 años voy a tener 115, ahora debería comprar aproximadamente por la cuarta parte, o sea, por 25. Comprando por 25, si dentro de 15 años valen 115, he sacado un 16%. Claro que el banco malo gana 15. Un inversor privado o en condiciones de mercado se ganarían 90. Toda esa diferencia entre el precio que paga el banco malo y el que pagaría un inversor privado es una subvención encubierta. Es una subvención encubierta al sector público. Al sector financiero. Es casi lo mismo el sector público y el financiero, exacto. Respuestas a la crisis. Bueno, voy a empezar por la parte de abajo y me voy a la última, que es la más discutible. Vuelta al patrón oro. Un límite a la cantidad de dinero. No podemos dejar en manos de un grupo de tíos muy listos, incluso aunque sean doctores en economía, como son los miembros del Consejo de Dirección del Banco Central Europeo, decidir qué cantidad de dinero necesitamos. No, mire, la cantidad de dinero está dada. Está dada. Punto. Crece al 2, al 3 o al 4%. Depende de la capacidad del hombre de extraer las minas. Punto. 2. Definición de límites a los ingresos públicos. Ya han visto que yo no soy contrario al déficit. Para ser un economista ortodoxo, o de los que suelen llamar ortodoxos, pues no está mal. No es usted contrario al déficit. No soy contrario al déficit. Comprendo el déficit. Es muy humano el déficit. Me pasa a mí cada vez que cambio de coche. Ahora se empieza a hablar de definir, de poner límites constitucionales al déficit público. Unas veces se habla del 0%, otras veces se habla de un 3%, otras veces se habla de una media, a la media de los últimos. Pues mire, yo no soy partidario de un límite constitucional a los déficits públicos. Creo que es una trampa, porque se puede cumplir siempre. ¿Cómo se cumple una limitación de déficit? Cuando uno ha incurrido en un gran gasto, aumentando los ingresos, subiendo los impuestos. Simplemente. De hecho, es lo que está haciendo este gobierno. Se le han disparado los gastos un 9% y no se han subido los impuestos. A este gobierno que presume, respecto del anterior, de que, oiga, yo cumplo los déficits. Sí, claro. Y yo, si yo tuviera la capacidad de pedirle a mis clientes o mis colaboradores pudieran fijar sus ingresos en función de los gastos que ellos deciden, no tendrían déficit. Piensen si ustedes, un colaborador mío decide que para llevar un ritmo de vida adecuado a sus circunstancias se merece 100.000 euros al mes y se los gasta. No incurre en déficit en el momento en que me pueda exigir a mí que le dé 100.000. No tiene ningún sentido. Las economías familiares, las economías empresariales no funcionan gastando, ¿correcto?, y luego exigiendo los ingresos para cubrir los gastos. Funcionan al revés. Sobre una base de ingresos construyo el gasto. Es decir, a mí me entran 2.500 euros al mes, pues tendré que montarme una vida de 2.500 euros al mes. Pero no gasto todo lo que me da la gana y luego no incurro en déficit porque tengo la capacidad de exigir a la población el pago de impuestos. Por tanto, lo que hay que limitar constitucionalmente son los ingresos. ¿Qué porcentaje de la producción de la nación, de acuerdo,
qué porcentaje de la producción de la nación puede exigir el Estado. Eso tiene una gran ventaja, además. Fíjense que los ingresos públicos ahora son unos dientes de sierra tremendos, tremendos. El año pasado cayeron un 18%, este año van aumentando un 9%. Realmente el Producto Interior Bruto es mucho más estable. Cae un 0,6, un mal año, un 1,5, un año muy malo, un 3% un año muy malo, sube un 2 o un 3 un año medio bueno, un 4 un año bueno. El Producto Interior Bruto es muy estable. Yo le digo, llévese un porcentaje de lo que produce la nación. Luego ya podemos entrar en el reparto de cómo se hace el reparto ese, que es el pago de impuestos. Pero luego vemos, el reparto no voy a entrar, no soy un experto en Hacienda Pública. Y a partir de ahí, ¿sabe usted que eso es lo que tiene para gastar y para pagar la deuda? Eso además tiene una gran ventaja, y es que impide a un político hacer promesas, o por lo menos promesas exageradas. Cada uno puede hacer grandes promesas cuando no tiene limitación al ingreso. ¿Se ve? Claro, uno puede hacer grandes promesas de gasto cuando no tiene limitación al ingreso. Os puedo prometer lo que queráis porque luego os voy a freír impuestos para cumplir con otra promesa electoral que he hecho, que es el déficit cero. Sin embargo, si el Estado cuenta con un nivel de ingresos determinado, las promesas son más fácil ver si saltan del límite de ingresos, teniendo en cuenta que a los ingresos hay que restarle siempre, ya como primer gasto, el servicio de la deuda. Fíjense ustedes que lo del servicio de la deuda, los intereses no es una broma. En los 9 primeros meses del año hemos pagado 21.000 millones de euros. Todos los funcionarios nos han costado 20.000. Nos cuesta la deuda un 5% más que todos los funcionarios. Redefinición del estado del bienestar. Yo creo que los individuos somos culpables. O sea, yo creo que somos culpables de los políticos que hemos elegido. Es decir, nos han encantado las promesas que nos han hecho, que no nos hayan... Al margen, insisto, de que pueda haber corrupciones, corruptelas, ineficiencias, eso es otra discusión. Nos han encantado las promesas que nos han hecho, el Estado que nos han dado y que los impuestos, por muy altos que nos parezcan, hayan sido bajos para el nivel de servicios que hemos recibido. Mejor hay que empezar a redefinir el estado del bienestar. Por ejemplo, es razonable, como dice la Constitución española, me lo parece, empieza en tono de pregunta, pero no es pregunta, es afirmación. Es razonable, como dice la Constitución española, que determinados bienes y servicios estén asegurados. Pero asegurados no quiere decir que el Estado tenga que ser el provisor o el proveedor. Quiere decir que los tiene que asegurar. No es función del Estado proveer ningún bien ni ningún servicio, salvo 3 o 4, realmente. Si me apuran, 3. Pero admito un catálogo más grande. Justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Básicamente. Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar, sanidad, educación, puede ser el asegurador. No podemos permitir que se pierda un talento o una vida por falta de medios. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero no tiene por qué ser el Estado el que lo provea. Tiene que ser el Estado el que lo asegure. Que es distinto. O sea, hay que redefinir cuáles son las funciones de un Estado, porque el Estado se ha convertido en el empresario más grande. Y es mal empresario. Pero no digo que deje de ser empresario porque sea malo, sino porque no son sus funciones. Por último, a lo mejor tenemos que empezar a definir que hay otro tipo de bienes y servicios que no es razonable más que nos los proveyamos nosotros, como es el ocio y la cultura, que además se convierten en fuente de adoctrinamiento cuando cae en manos del sector público. Realmente, el sector público nos ha convertido en menores de edad. Las grandes decisiones de consumo que tenemos que hacer en nuestras vidas, y las grandes decisiones de consumo de nuestras vidas no es comprar un coche. No, las grandes decisiones de consumo probablemente sean asegurarnos la vejez, dar educación a los hijos, gozar de ahorros suficientes o un sistema de protección que nos asegure la sanidad. Esas grandes decisiones prácticamente se nos han arrebatado. Una vivienda, ¿por qué no? O
una vivienda en alquiler, en propiedad. Las grandes decisiones de consumo se nos han arrebatado. Nos hemos convertido en menores de edad, donde prácticamente todo el producto de nuestro esfuerzo va a manos del Estado, que nos deja unas cuantas monedas, pues para que podamos ir de copas, ir al cine, en fin, esos vicios menores que todos tenemos, comprar tabaco. O sea, tenemos que responsabilizarnos de nuestras vidas y responsabilizarnos de nuestras finanzas. Sin embargo, el discurso político, mayoritariamente admitido además por la población, es que los políticos o el Estado tiene que solucionarnos la vida. Yo la verdad es que no quiero que el Estado me solucione mi vida, entre otras cosas porque es lo que le da gracia a la vida, de solucionarla, no que te la den hecha. Pero está claro que nos tenemos que plantear, insisto, esta redefinición del estado del bienestar, ¿no? Nada más, agradecerles su atención. Aquí les había puesto estas dos transparencias, pero no las voy a comentar. Agradecerles su atención y bueno, pues pasamos, Marion, cuando tú quieras, al turno de ruegos y preguntas.